En un vídeo anterior, traté sobre cómo Esparta construyó su poder sobre la base de la conquista y la opresión de Mesenia y Laconia, creando una sociedad militarizada para evitar la estasis, la guerra civil. Pero hoy vamos a mirar a otro gran polo del mundo griego, Atenas. Porque Atenas tuvo el mismo problema, una pugna feroz entre aristócratas terratenientes, campesinos endeudados y una nueva clase de comerciantes enriquecidos. El conflicto social amenazaba con destruir la ciudad, y sin embargo, de esta tensión nació algo radicalmente nuevo, la democracia. ¿Pero fue realmente una democracia? ¿El pueblo gobernaba realmente y decidía lo que sucedía en la ciudad? ¿O fue solo una solución para hacer ver que los ciudadanos participaban mientras los hilos los movían otros? ¿Hay alguna similitud con la actualidad? Hoy vamos a desentrañar la relación entre las reformas de Solón, el nacimiento del imperio y esa paradoja que ya señalaron los antiguos: libertad para unos pocos, tiranía para muchos. Imaginemos la Atenas del siglo VII a.C. El poder estaba en manos de los eupátridas, los bien nacidos, dueños de las tierras fértiles de la llanura. Controlaban las instituciones, la justicia y, lo más importante, podían esclavizar a los campesinos que no pagaban sus deudas. Las famosas estelas hipotecarias, oroi, sembraban el campo, marcando que el labrador y su familia eran, en la práctica, siervos. Pero el mundo estaba cambiando. En la costa, un nuevo tipo de personas acumulaba riqueza. Comerciantes, armadores, artesanos. Eran ricos, pero no tenían poder político. Y en las colinas, los campesinos más pobres, los tetes, vivían al borde de la rebelión. El resultado, estasis pura. Conflictos regionales, intentos de tiranía como el de Cilón y un código legal draconiano, el de Dracón, que intentaba cortar cabezas pero no solucionaba las causas profundas. La ciudad estaba paralizada. Hacía falta un cirujano, y ese cirujano se llamó Solón. Solón, nombrado arconte en el 594 a.C., no era un demócrata en el sentido moderno. Era un aristócrata de mente abierta, que entendió que si no se integraba a los nuevos ricos y se protegía a los pobres, la ciudad volaría por los aires. Y aplicó una receta brillante, que hemos visto repetirse en la historia siempre que se da el conflicto entre clases terratenientes y clases comerciales. La vemos en Roma entre patricios y plebeyos e incluso en la Francia de la Revolución entre nobles y burguesía. Y la solución es siempre la misma: sustituir el poder de la sangre por el poder del dinero. Aparece la timocracia, el gobierno basado en la renta. Solón dividió a los ciudadanos en 4 clases según su producción anual. Los pentacos y medimnos, los que podían demostrar tener más de 500 medidas o fanegas de trigo, eran los superricos. Los hipei, los caballeros, eran los que podían demostrar 300 medidas o fanegas de trigo. Estas 2 clases podrán acceder al arcontado y a todos los cargos. Los teugitas eran los que demostraban tener 200 medidas de trigo. Eran la clase media, los que iban a constituir el ejército de los hoplitas, puesto que podían pagarse su armadura, y accedían a cargos menores. Y por último, los tetes, eran los que tenían menos de 200 medidas, iban a ser los jornaleros. Solo podían participar en la asamblea y en los tribunales populares. ¿Qué logró Solón? 2 cosas fundamentales. Primero, abolió la esclavitud por deudas. Los campesinos recuperaron sus tierras y su libertad. Este fue un golpe directo a la aristocracia. Segundo, dio a los ricos comerciantes, que podían ser caballeros o teugitas, un lugar en las instituciones. El mérito ya no era nacer, sino producir. Pero ojo, Solón no dio el poder a los pobres. Los tetes podían votar en la asamblea y ser jurados, pero no podían ser magistrados. La idea era crear una clase media estable de hoplitas y comerciantes que equilibrara la balanza frente a la vieja aristocracia. Las reformas de Solón fueron el germen, pero no la democracia plena. Esa llegó con Clístenes, que reorganizó la ciudad por barrios para romper el poder de los clanes aristocráticos. Pero el salto definitivo hacia la democracia radical tuvo un nombre: Pericles.
Aquí viene el matiz que no nos contaron en el colegio. La democracia de Pericles fue posible gracias a algo que ocurría fuera de Atenas: el imperio. Tras las guerras médicas, Atenas lidera la Liga de Delos para defenderse de Persia. Pronto, esa alianza se convierte en un imperio. El tesoro de la Liga se traslada de Delos a Atenas en el 454 a.C. Y con ese dinero, Pericles hace dos cosas. Construye el Partenón y da trabajo a miles de ciudadanos, albañiles, escultores, marineros, e instaura el mistos, el salario público. Ahora un ciudadano pobre podía ser jurado en los tribunales o miembros del consejo y cobrar por ello. Parece la gran paradoja. Atenas es democrática hacia adentro, pero tiránica hacia afuera. Los mismos ciudadanos que deciden en la asamblea sobre la guerra y la paz son los que se benefician de la explotación de Mileto, de Samos o de Naxos. ¿Pero era realmente igualitaria esta democracia? No del todo. Había limitaciones invisibles, como apuntábamos antes. Fijaos en el cargo más importante en tiempos de guerra, el estrategos, el general. Se elegía no por sorteo, sino a mano alzada, y podía ser reelegido indefinidamente. Pericles lo fue 15 años seguidos. ¿Quién podía ser estrategos? En teoría, cualquiera. En la práctica, solo los ricos. Un general necesita experiencia militar y formación. Esto requiere años de entrenamiento que solo los ricos pueden permitirse. Los aristócratas tienen contactos en otras ciudades, algo vital para la diplomacia y la guerra. Además, con dinero, pueden establecer redes clientelares para asegurarse los resultados en la asamblea. Y en todas las sesiones de la asamblea y en todos los cargos, era fundamental hablar bien y convencer a los asistentes. Los ricos podían pagarse maestros de oratoria para asegurarse el control. Es la época en la que triunfan los sofistas, expertos en hablar bien y en ganar batallas dialécticas sin aportar ningún tipo de contenido sólido. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Es el destino de cualquier democracia caer en el populismo? Así que, aunque la asamblea decidía, quienes proponían y dirigían solían ser de las clases altas. Había una élite dirigente dentro de la democracia. Esta tensión, unida a la brutalidad del imperialismo, llevó a Atenas al desastre. La guerra del Peloponeso no la perdió la democracia, sino un sistema que exigía sacrificios constantes a sus ciudadanos y exprimía a sus aliados. La derrota trajo la tiranía de los 30, en el 404 a.C., pero los atenienses, en un gesto asombroso, restauraron la democracia al año siguiente, con una amnistía. No querían volver a matarse entre ellos. Pero la democracia restaurada ya no era la misma. Sin imperio, sin dinero, el sistema de pago se volvió insostenible. Y finalmente, en el 322 a.C., Macedonia la abolió por la fuerza. La historia de Atenas nos deja una lección incómoda y fascinante. La democracia nació como una solución práctica a la guerra civil: integrar a los nuevos ricos y proteger a los pobres para que la ciudad no se autodestruyera. Fue un pacto, un equilibrio de clases. Pero ese equilibrio necesitaba recursos, y los recursos vinieron de fuera, de la opresión de otros. La libertad ateniense se construyó sobre cimientos de esclavitud e imperio. ¿Suena familiar? La pregunta que nos deja Solón, Pericles y la democracia ateniense es si la libertad política puede sostenerse sin crecimiento, sin expansión, sin explotación. O si, como temían los griegos, la estasis es el destino inevitable de toda comunidad que no sabe repartir el poder y la riqueza de manera justa. Hoy, cuando hablamos de democracia, quizá deberíamos recordar a Atenas, no como un mito dorado, sino como un espejo incómodo donde vernos reflejadas nuestras propias contradicciones. Si te ha gustado este análisis, te recomiendo el vídeo que tengo en mi canal sobre Esparta. Y si te gusta el contenido que publico, te recomiendo que te suscribas. Y siempre puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre el tema. Hasta la próxima.